tenemos que repasar qué sucedió en el año 1808 y en el año 1810, antes de lo que hablábamos del grito de Ascencio, ¿sí? Lo que sucede ahí es la Revolución de Mayo, ¿sí? Y la Junta de 1808, la creación de una junta. Y ahora van a ver por qué se tuvo que crear esa junta. Liniers es designado virrey y Elío gobernador de Montevideo. ¿Se acuerdan que, de las autoridades españolas que hablábamos en el video anterior? Debido al origen francés de Liniers, Montevideo dudaba de su fidelidad a la corona española. Los portugueses aprovecharon esa situación lanzando rumores y procurando dividir a las autoridades y al pueblo. Elío lo acusó de traidor y Liniers lo destituyó, nombrando como sucesor a Michelena, pero el pueblo de Montevideo se opuso. El 21 de septiembre de 1808 se celebró un cabildo abierto, el que decidió obedecer pero no cumplir las órdenes del virrey, y en forma paralela se constituyó una junta de gobierno. La situación debió ser solucionada por las autoridades metropolitanas españolas, que destituyeron a Liniers, nombrando en su lugar a Baltasar Hidalgo de Cisneros. ¿Cuál es la importancia de la Junta de Montevideo? Fue el antecedente de la Revolución del Platense y además contribuyó al desprestigio de las autoridades españolas, que ya estaban cuestionadas desde antes. Los criollos, además, se dieron cuenta de que su fuerza era muy importante para enfrentar a las autoridades españolas. Y también produjo más tirantez, es decir, un rompimiento de las relaciones que tenían entre Buenos Aires y Montevideo. O sea, esa junta fue muy importante por estos motivos, ¿sí? Y bueno, ahí comienza, digamos, lo que sería después la revolución de los criollos, ¿sí? La acción de los criollos, que debido a la situación entre España y Francia y la detención de Fernando VII, que eso sucedía ya en España, esto repercutió acá en América. Ante esa situación, las autoridades de Buenos Aires se plantearon si seguían acatando la autoridad española o si constituían un gobierno propio a cargo de los criollos. El Cabildo Abierto del 22 de septiembre de 1810 separó del cargo al virrey Cisneros, reemplazándolo por una junta de gobierno que el 25 de mayo quedó constituida y presidida por Cornelio Saavedra. Este fue el comienzo de la revolución en el Río de la Plata. Ahí entonces se dan cuenta los criollos de que tienen, digamos, una fuerza para enfrentar a las autoridades españolas, de que pueden llegar a ser independientes, ¿sí? Ahora vamos a la revolución propiamente dicha de la Banda Oriental, ¿sí? Y ahí también vamos a hablar del grito de Ascencio y ya vamos a empezar también a hablar de la Batalla de las Piedras, ¿sí? Dice, la Junta de Buenos Aires solicitó a Montevideo su reconocimiento. El Cabildo de Montevideo le negó el apoyo. Fue el último bastión español en El Plata. En enero de 1811 se constituyó en la capital del virreinato y Elío, su virrey, el que declara la guerra a la Junta de Buenos Aires. En la campaña oriental la situación era diferente. Estaban desconformes con las autoridades de Montevideo, por lo que se creó un ambiente apropiado para la revolución. Se ratificó con varios levantamientos. El más importante ocurrió el 28 de febrero de 1811, junto al arroyo Ascencio. Ahí es el grito de Ascencio, donde Venancio Benavides y Pedro Viera, con el grito de Ascencio, llamaron al pueblo a incorporarse a la lucha contra los españoles. El movimiento revolucionario se extendió desde el litoral a toda la Banda Oriental. Mientras tanto, Artigas ofrece los servicios a la Junta de Buenos Aires, que lo recibió con reticencia pero lo apoyó. En los primeros días de abril, Artigas se instala en su campamento de purificación. El 5 de abril de 1811 lanza la proclama de Mercedes, exhortando a los orientales a confiar en sus fuerzas para enfrentar al enemigo y vencerlo.
Y el 20 de abril de 1811, Benavides se apodera de Coya, hoy Rosario, Colonia, Paso del Rey y San José, para luego continuar hacia Maldonado, San Carlos y Minas. ¿Sí? Ahí entonces está la unión de Artigas a los servicios de la Junta de Buenos Aires y lo que decíamos de el grito de Asensio. Y luego viene lo que fue la batalla de las Piedras. Las fuerzas de Artigas marcharon hacia Montevideo en los primeros días de mayo, acamparon en las puntas de Canelón Chico, pero para impedir el avance del ejército revolucionario, Elío envía sus fuerzas al mando del capitán José Posadas hacia Las Piedras. El 18 de mayo de 1811 se enfrentan ambos ejércitos. Luego de aplicar una estrategia militar envolvente, Artigas deja fuera de combate a las fuerzas realistas, es decir, a los españoles. El héroe demuestra su hidalguía expresando clemencia para los vencidos. ¿Qué consecuencia tuvo la batalla de las Piedras? Fue el primer triunfo de los revolucionarios en el Río de la Plata y muestra a Artigas como un verdadero estratega militar, y otra vez los orientales se dan cuenta de sus fuerzas. ¿Sí? Tres cosas muy importantes que tienen como consecuencia esa batalla de las Piedras. Fue el primer triunfo y lo muestra Artigas como un verdadero estratega militar, porque él utiliza una estrategia especial que seguramente ustedes se acuerdan de cómo fue cuando le contaban cómo había sucedido la batalla de las Piedras. ¿Sí? Y ahí los orientales se dan cuenta de que tienen fuerza como para luchar contra los españoles y, como decíamos, ser independientes. ¿Ah? Luego de eso viene el sitio de Montevideo, pero eso lo vamos a dejar para otro video en la jornada de mañana. ¿Ah?